que primero conceptualizar lo que se denomina transmisión de datos, ¿sí? Si bien nosotros hoy, sobre todo, esta situación de excepción en la que vivimos nos ha puesto en un contexto en el cual hablar de transmisión de datos lo planteamos a nivel global, y esto es cierto, y cuando nosotros analizamos nuestro sistema de transmisión del cual venimos hablando, decimos, bueno, nosotros vamos a hacer hincapié sobre todo en lo que denominamos última milla, que es desde el usuario hasta el prestador de servicio del acceso a esa red de datos, que es Internet, que nos va a permitir conectarnos globalmente. Pero nosotros estamos tratando de poner en contexto el concepto de sincronismo, y para eso lo que estamos haciendo es poner en contexto el concepto de transmisión de datos. Entonces nosotros decimos que vamos a acceder a esa transmisión de datos a nivel global a través de redes como Internet, y donde nosotros nos vamos a interesar en esta materia en lo que se denomina la última milla, la conectividad hasta el prestador del servicio de acceso a Internet. Ahora, ese acceso a la globalidad lo podemos hacer a través de redes de última milla, como pueden ser hacer uso de las redes de telefonía pública, como la de Telecom o Telefónica de España, ya sea en el norte del país, Telecom, y en el sur del país, Telefónica, que nos van a permitir acceder a ese backbone IP que nos lleva directamente a la red de Internet. Ahora, también podemos hacer uso de la última milla, que nos va a permitir acceder a esa transmisión global de datos a través de lo que es los servicios de CAT-TV, televisión por cable, a través de redes híbridas HFC. Esto significa estar recibiendo el servicio a través de lo que hoy se denomina cable módem, y un prestador típico de este servicio es Fibertel. En el anterior sería Arnet. Entonces, nosotros podemos ver esta globalidad a partir de que también se van a poder interconectar estos datos a través de los distintos tipos de acceso a Internet de última milla, ya sea a través de las redes de telefonía pública o las redes de televisión por cable. También vamos a agregar lo que son los enlaces inalámbricos a través de la tecnología en WiMAX, que también la vamos a desarrollar en el último capítulo. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo ahora es decir, bueno, cuando hablamos de sincronismo tenemos que tomar en cuenta que ese sincronismo nos va a permitir transferir datos, y eso lo vamos a hacer no solamente a nivel global a través de estas tecnologías, como pueden ser las XDSLX a través de la telefonía pública, cable módem a través de los protocolos DOCSIS, a través de redes HFC, o todo lo que es el enlace inalámbrico a través de una de las tecnologías que vamos a ver, que es WiMAX, y que esa tecnología también tiene distintas formas de operación, desde redes punto a punto, redes privadas de transferencia de datos, redes punto, multipunto fijo o punto multipunto móvil, y todo esto va a ser transportado a través de estas tecnologías WiMAX. Pero a esto se le va a sumar lo que es la telefonía móvil. Nosotros sabemos que tenemos desde 4G, 5G, van a ser las tecnologías que vamos a utilizar para poder trabajar con Internet de las cosas. Entonces, vemos que sí es cierto que cuando hablamos de transferencia de datos, vamos a hablar de una transferencia de datos a nivel global, por lo menos inicialmente. Pero también cuando hablamos de transmisión de datos, tenemos que tomar en cuenta que esto puede estar circunscripto en áreas mucho más pequeñas, como por ejemplo, hablar de áreas personales, como puede ser Bluetooth, Zigbee, Z-Web, que son tecnologías que nos van a permitir armar redes de área personal. Entonces, allí también vamos a tener que trabajar con el sincronismo. Lo mismo que cuando hablamos de nuestros ordenadores, ya sea portátiles o de escritorio, cuando se conectan y transfieren datos a sus periféricos externos, como pueden ser las impresoras, escáneres, los módems, etc. Y lo van a hacer a través de las denominadas placas adaptadoras de comunicación, que nosotros vamos a analizar dentro de esas placas adaptadoras de comunicación lo que hemos definido como puertos de comunicación, donde vamos a ver USB, RC232, IEEE 284, que es el puerto paralelo, etc. Esto significa que ahora el contexto de transmisión de datos no es solamente a nivel global, sino también a nivel local. Ahora, esto puede estar a su vez embebido. Esto significa que podemos hablar de también las placas madres. Y estas placas madres que han ido evolucionando
tienen un diálogo directo entre el microprocesador a través de sus canales de transmisión, como son el bus de address, el bus de datos y el bus de control, el bus de dirección, de datos y de control. A través de ellos transferimos información a quienes, a los periféricos internos. Y esos periféricos internos, como la DMA, memoria RAM, etcétera, van a dialogar con los puertos de comunicación que van a adaptar esas señales para enviarlas al exterior. Y esa exterioridad de la cual estamos hablando puede ser en áreas locales o en áreas remotas. Entonces, lo que aquí vemos es que este concepto de transmisión de datos, vamos desde lo macroscópico hacia lo microscópico. Cuando hablamos de placas madre de los teléfonos inteligentes, vemos que esta miniaturización ha llegado a los extremos. Lo mismo ocurre con las placas madre de los procesadores portátiles. Entonces, este concepto de sincronismo, tenemos que tomar en cuenta que va a estar vigente cualquiera sea el área de localización del transporte de datos. Esto quiere decir que sin el concepto de sincronismo es imposible transferir datos, ya sea en forma embebida dentro de la placa madre de un ordenador o en situaciones remotas en los extremos del planeta, o inclusive transferencia de datos fuera del planeta. O sea, cuando enviamos una sonda la estamos controlando a través de transferencia de datos y estamos hablando de salir de nuestro ámbito global y estamos transfiriendo información a una sonda que se está desplazando en el espacio exterior. Ahora, este concepto de sincronismo, vamos a recapturar lo que vimos en los códigos de línea. Nosotros en los códigos de línea dijimos, nosotros vamos a pasar del ámbito lógico de los ceros y unos, que ahora sí sabemos que pueden contener una cierta cantidad de información, y que como nosotros trabajamos con fuentes equiprobables y binarias, o sea que hay nada más que dos valores posibles, sabemos que la cantidad de información que transporta cada uno de estos bits, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánta información transportan cada uno de estos bits? Acuérdense que tenemos que ir concatenando toda esa información que ya hemos ido desarrollando. Lo más sencillo de todo, transporta un bit de información, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, le vamos a dar carnadura física. Eso significa que toda esa abstracción ahora la tenemos que inyectar como señales. Por eso vimos teoría de señales. Y en teoría de señales dijimos, vamos a ver la variación de un parámetro físico, como puede ser la tensión en función del tiempo. Y allí definimos estos códigos de línea. Pero estos códigos de línea tenían representados flancos verticales. Y tuvimos una primera limitación impuesta por Fourier. Y Fourier nos decía, para obtener flancos perfectamente verticales, ¿cuántas armónicas tenía que utilizar? Infinitas. Todas. Infinitas. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el ancho de banda que va a necesitar esa señal para ser transportada en un medio físico de transmisión? Infinito. Infinito, pero no existe medio físico de transmisión con ancho de banda infinito. Por lo tanto, dijimos, bueno, ya tenemos una primer pérdida de energía en función de la distribución espectral de potencia. Pero después, nosotros vimos en física de las comunicaciones que ese pulso rectangular, que lo podemos aproximar con muchas armónicas, con un muy buen ancho de banda, también sufre una deformación, ¿se acuerdan? Esa deformación hace que este crecimiento no sea instantáneo. Entonces, aquí es donde, desde el punto de vista de la ingeniería en telecomunicaciones, trabajamos con aproximaciones. Entonces dijimos, cuando haya un incremento de la señal de un 64%, vamos a tomar, cuando llegue ese valor, como el valor final. Y cuando haya un decremento de ese nivel de tensión de un 36%, lo vamos a tomar como el valor mínimo. Entonces, ya tenemos una estrategia que nos va a permitir minimizar la acción de este crecimiento de la señal que no sea instantáneo. Y esto era debido, acuérdense, acá les pongo las diapositivas, que habíamos analizado esto en física de las comunicaciones, a las acciones inductivas y capacitivas de la línea de transmisión. Este desfasaje entre la tensión y la corriente debido a la presencia de acciones inductivas y capacitivas. Esto lo habíamos visto en física de las comunicaciones y vimos cómo ese retardo en el crecimiento de la corriente generaba en la línea de transmisión problemas, ¿sí? Entonces, ahora nosotros lo que vamos a analizar es el concepto de sincronismo. Entonces, para eso nosotros ya habíamos mencionado la presencia de una señal de reloj
que determinaba el intervalo significativo de un bit, ¿sí? Y ese intervalo significativo estaba en función de la velocidad de transmisión. A medida que aumenta la velocidad de transmisión, este intervalo significativo cada vez es menor. Ahora, nosotros vemos cómo sufre la deformación este pulso rectangular al inyectarse dentro de una línea de transmisión real. Este es un muestreo mucho más real de lo que ocurre con una señal a la hora de ser transmitida. Entonces, este pulso rectangular, vamos a ver que hay un punto en el cual podemos llegar a tomar la señal en forma más estable, que es justamente en el centro del intervalo significativo, ¿sí? Quiere decir que estas deformaciones de los pulsos que se daban justamente por las acciones inductivas y capacitivas de la línea de transmisión, a nosotros nos interesa generar el muestreo de la señal justo en la mitad del intervalo significativo. Quiere decir que nuestra señal de clock nos define con los flancos, ya sean ascendentes o descendentes, como lo habíamos visto en la clase anterior de códigos de línea, nos definía cuándo comienza y cuándo termina la lectura de un bit. Y fíjense que el instante donde yo voy a ir a tomar la muestra, ese instante de muestreo nos conviene que sea justo a la mitad del intervalo significativo, porque ahí es donde tengo menos deformado el pulso. Ahora, esos instantes de muestreo van a estar distanciados exactamente igual a la distancia que existe entre estos dos puntos. Entonces vemos que la velocidad de transmisión que define el tiempo del bit también va a definir este periodo de muestreo. Entonces, lo primero que observamos acá a través del hardware, es decir, existe un dispositivo, y fíjense que nosotros hasta aquí estamos haciendo una descripción cualitativa. Existe un dispositivo que se llama Sample and Hold, que es muestreo y retención, que lo que recibe es información de esta señal de clock y le dice cuándo ir y realizar esta muestra. Ahora, yo voy a tener que configurar ambas placas, adaptador de comunicación, la transmisora y la receptora. Voy a tener que definir los parámetros de velocidad de transmisión. Ambas las tengo que configurar con la misma velocidad de transmisión para que puedan ambas definir cuál va a ser este intervalo de muestreo, en función de recibir la señal de clock. Entonces, ahora vemos que hay una imposibilidad de transmitir un bit, ya sea en el área embebida de una placa madre, ya sea de un teléfono inteligente o de una placa madre de una PC de escritorio, un ordenador de escritorio, o enviarla al otro extremo del planeta o al otro extremo de la galaxia sin sincronismo. Es imposible. Eso se tiene que quedar grabado a fuego. No hay posibilidad de transmitir datos sin sincronismo, porque yo no sé cuándo comienza y cuándo termina cada uno de los bits cuando yo los generé. Yo los generé con esta señal de clock. Y dije, cuando tengo un flanco ascendente, en este caso, fíjense en la gráfica, está diseñado para flancos ascendentes. Quiere decir que el ordenador en su placa madre tiene una señal de clock que le dice, bueno, empecemos ahora a contar el tiempo y dejemos de contar el tiempo, y define el intervalo significativo. Entonces, esta señal lleva información de cómo fue gestado estos datos. Entonces, esta señal yo la tengo que transferir de algún modo. Y vamos a ver que hay dos caminos. O envío esta señal de clock por una línea más de transmisión, o modifico el código de línea y utilizo códigos como, por ejemplo, el código Manchester, que lo que hace es incorporar el sincronismo. Pero otra cosa es saber cómo vamos a hacer para leer y discriminar el sincronismo y los datos, si es que yo los mezclo en una sola señal. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora estamos viendo que tenemos dos caminos. Ahora, hay algo que va a ser grave para nosotros, y es que haya un corrimiento o desfasaje del sincronismo. A la hora de leer los datos en el receptor tienen que estar perfectamente sincronizados con el clock del emisor. De lo contrario, yo no voy a poder leer los datos y reconocerlos. Puedo llegar a caer en errores. Entonces, vamos a ver cuáles van a ser las estrategias para evitar esto. Aquí el sincronismo tenemos dos opciones, o hacerlo por software o por hardware.
¿Qué significa por software? Como les dije, tender una línea más de transmisión. Pero esto significa, a nivel global, significaría tender un cable entre los dos extremos, emisor y receptor, lo cual en costo sería muy elevado. Sí lo podemos hacer cuando nuestros entornos son de área personal o de conectividad con periféricos externos desde un ordenador, pero si queremos transmitir nuestros datos a nivel planetario, este sistema nos traería problemas porque tenemos que tender una nueva línea de transmisión. Por eso existe este otro sistema de autosincronizado en el cual yo voy a modificar el código de transmisión. Entonces, ¿esto qué significa? Por hardware, enviar la señal de clock a través de una línea específica. Y por software significa modificar nuestro código de línea para que contenga la información, de manera tal que una vez recibido este código de línea, por algún método, que lo vamos a ver ahora, este reloj local del receptor tendrá que sincronizarse, cambiar de código de línea, en este caso un no retorno a cero unipolar, a un código Manchester. ¿Cuál es el costo que pagamos nosotros? Ancho de banda. Ancho de banda. Este nuevo código va a utilizar un mayor ancho de banda. ¿Cuánto? Y el doble respecto de este. Entonces, podemos decir, por hardware envío la señal de clock y la señal de datos. Por software, lo que yo hago es modificar el código de línea y nuestro costo operativo va a estar en función de un código que utilice un mayor ancho de banda. Entonces ahora veamos las estrategias para poder distinguir el sincronismo de los datos en nuestra placa adaptadora de comunicación en la etapa receptora. Entonces, hablamos de un tipo de transmisión, que es la transmisión asíncrona. Esta transmisión asíncrona, y acá tienen que tener mucho cuidado de no llevarse por la semántica, porque acá desde el punto de vista semántico, ¿qué implicaría una transmisión asíncrona? Que no posee sincronismo. Claro, que no posee sincronismo. Y este es un error en el que podemos caer rápidamente si no tenemos en claro los conceptos. Asíncrono significa otro tipo de sincronismo, no sin sincronismo, porque ya les dije la máxima superior, que es no se puede transmitir sin sincronismo. Entonces, el tipo de transmisión asíncrona es otro tipo de transmisión respecto de lo que vamos a denominar transmisión síncrona. Ambos contienen sincronismo, solo que las formas en las cuales se va a generar este sincronismo son distintas. Entonces, pasemos a ver en qué consiste la transmisión asíncrona. La transmisión asíncrona, lo primero que vamos a hacer a partir de ahora es definir lo que es el paquete de transmisión o palabra de transmisión o segmento de transmisión. Hay muchas formas de denominarlo de acuerdo al autor. Lo que tenemos que tener en cuenta es el contexto en el cual se define. Entonces, nosotros ahora vamos a definir este carácter de transmisión asíncrono. Va a tener un área de carga, un payload, donde vamos a incorporar los datos estrictamente, ¿sí? Los datos para nosotros son los que transfiere el microprocesador a través del bus de datos, ¿verdad? Y esto está en código ASCII. Entonces quiere decir que nosotros vamos a tener un payload que va a ser de 7 u 8 bits. ¿Por qué 7 u 8 bits? Porque existe un ASCII ampliado, ¿se acuerdan? Un ASCII de 7 bits y un ASCII de 8 bits, que es el ASCII ampliado. Ahora, va a tener la particularidad, este protocolo asíncrono, de ese octavo bit poder definirlo como bit de paridad, que nos va a permitir controlar los errores en la transferencia de los datos, ¿sí? Eso significa que si yo coloco el bit de paridad par o paridad impar, voy a poder controlar qué ocurrió con la transmisión en la recepción. Si hubo alguna modificación de uno de los bits, yo lo puedo detectar, porque estoy censando la cantidad de bits que vienen con paridad par o paridad impar. Pero también sabemos que si hay una doble inversión, ya ese método de detección de errores no funciona. Pero aún así nos da una tasa de error de 10 a la menos 5, o sea, de 1 en 100.000. Luego, lo que hago es agregar un bit de arranque, un start, ¿sí?
que este bit de arranque es un cero lógico y voy a agregar al final un bit de stop, un bit y medio o 2 bits de stop. Esto significa que dependiendo de la relación señal-ruido de mi medio físico de transmisión, voy a tener que ir agregando bit de stop para poder distinguir la señal. Entonces, lo primero que observo es que yo voy a ir armando paquetes de transmisión que van a contener su propio sincronismo. Por eso es que aquí estoy hablando de códigos de transmisión asíncrona, este modo de transmitir que mantiene el sincronismo a nivel de carácter. Cada carácter que se genera contiene sincronismo. ¿Dónde está incorporado el sincronismo? En el bit de start y en el bit de stop. Ahora vamos a ver cómo detectamos esto. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Perfecto. Fíjense que estamos construyendo, estamos definiendo cómo lo vamos a organizar y ahora vamos a ver para qué nos va a servir esta organización. Fíjense que cuando hablamos de sincronismo a nivel de carácter, esto es muy interesante porque yo voy a tener que predefinir algunos conceptos tanto en la placa receptora como en la placa transmisora, adaptador de comunicación, que van a ser en definitiva los puertos que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, vamos a tener que definir cuál va a ser la cantidad de payload, cuántos bits voy a incorporar en los datos, si van a ser 7 u 8 bits, si va a ser bit de paridad par, paridad impar, si va a ser un bit y medio, 2 bits de datos, cuál va a ser la velocidad de transmisión. ¿Por qué? ¿Cómo voy a lograr yo sincronizar el reloj del receptor? ¿Eso qué significa? La línea de transmisión siempre va a estar en el estado lógico 1, ¿sí? Y el bit de start o de arranque va a llevar a la línea de transmisión al estado lógico 0. Dependiendo del protocolo que utilice, los niveles de tensión que vaya a requerir. Podemos decir, por ejemplo, que el 1 lógico está en 5 volt y el 0 lógico en 0 volt. Esta podría ser una referencia. Entonces, ¿qué voy a lograr yo? Yo estoy en 5 volt y como envío un bit de arranque, que es un 0 lógico, va a bajar la tensión a 0 volt. ¿Sí? Y después ya vamos a ver cuando veamos los protocolos RC232 cómo hace uso de esos niveles de tensión. Cada protocolo define cuáles van a ser los niveles de tensión. Pero acá damos un ejemplo sencillo. Entonces, este flanco descendente es el que me va a servir a mí para que el clock de mi receptor sincronice con este flanco descendente. De manera tal que recién voy a estar en condiciones de poder leer el próximo bit. Fíjense que les va a llevar la mitad del intervalo significativo sincronizar los dos clocks. Y a partir de esta mitad del intervalo significativo, transcurre un intervalo significativo que va a estar definido por la velocidad de transmisión que yo he seteado para que empiece a tomar los valores en la mitad del periodo de lectura, como vimos recién. Entonces, recién voy a poder leer el primer bit una vez que transcurra un intervalo significativo. Por eso es que debo incorporar un bit que no contiene información para poder leer los 7 u 8 bits que sí pueden llegar a contener información. Entonces, este bit de arranque me sirve como bit de sincronismo y esta señal debe terminar en un nivel alto cuando yo dejo de transmitir. Entonces, la placa adaptadora de comunicación, ¿qué hace? Como ya configure 7 u 8 bits, sabe que cuando baja la tensión, tiene que empezar a contar el tiempo, es decir, bueno, sincronicé con el flanco descendente mi clock receptor y empieza a transcurrir el tiempo. Y a partir de la mitad del intervalo significativo, empiezo a medir el tiempo y en el próximo transcurso de un intervalo significativo va a coincidir con el tiempo de muestreo. Y así voy a poder ir muestreando cada uno de los bits. Y hay un contador que se va incrementando, que va a ir de 1 a 8 o de 1 a 7, si es que yo configure 7 bits de payload u 8 bits de payload. Entonces, cuando ese contador
llegó al valor que yo he seteado inicialmente, es cuando digo, bueno, ahora lo que viene son mis bits de stop. Quiere decir que yo estoy a la espera de un nuevo flanco, en este caso ascendente, que va a dejar a la línea en el nivel alto hasta tanto haya algo para transmitir con el próximo carácter. Entonces, fíjense que acá yo no sé cuándo se va a volver a enviar un carácter y estos tiempos entre los caracteres es arbitrario. Por eso es que cada vez que yo genere un carácter de transmisión, voy a generar sincronismo para cada uno de estos caracteres. Y en el intervalo en el cual yo no transmito ningún tipo de información, no me hace falta enviar sincronismo. Por eso se habla de sincronismo a nivel de carácter. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Perfecto. Les pido que cualquier duda la ejecuten a través del micrófono, no a través del chat, para no, porque si no tengo que estar abriendo el chat y viendo. Y es más Una rápido. consulta. Sí. No me quedó muy claro por qué tenemos que poner un bit sin información al principio. Esa parte no la terminé de entender. Perfecto. Hacia aquí. A ver si tengo otro gráfico que pueda resolver esto. Fíjense este gráfico. Acá ya tenemos en limpio, estamos utilizando como datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, ¿verdad? Estos son datos. Quiere decir que hemos configurado 8 bits de datos. Supongamos que no incorporamos este bit de start. ¿Estamos hasta ahí? Este bit no lo incorporamos y enviamos solamente los datos. Quiere decir que ahora este bit, ya sea 0 o sea 1, de acuerdo al código que yo utilice, voy a tener un flanco descendente en algún momento, o ascendente o descendente, de acuerdo al código que yo utilice. Quiere decir que en el momento en que yo encuentro un código, un flanco descendente o ascendente, yo recién voy a poder sincronizar mi reloj. Pero yo sincronicé mi reloj. Y ahora tengo que medir el tiempo, acuérdense de la muestra, este intervalo en el cual yo tomo la muestra tiene que ser exactamente igual al tiempo del bit. Lo único que hice es desplazarlo en la mitad del intervalo significativo. Y ya vimos por qué tiene que ser tomada allí, porque ahí es donde menos deformado está el pulso. Entonces, quiere decir que si yo a este lo utilicé para sincronizar a este flanco, mido el tiempo y a partir de la mitad del intervalo significativo, yo digo, bueno, ahora tengo que dejar transcurrir, supongamos, 10 milisegundos y tomar una muestra, 10 milisegundos y tomar una muestra, 10 milisegundos y tomar una muestra. Quiere decir que a este bit no lo pude leer. Me sirvió simplemente para sincronizar. Perdería el primer bit. ¿Ahí lo pudiste entender? O sea que entre la primera muestra se usaría para tomar el tiempo que hay que tomar entre cada muestra. El primer bit me va a servir para sincronizar, detectar el flanco, ya sea descendente o ascendente, que me permita a mí sincronizar el clock que yo tengo en mi receptor, que lo tengo que poner en sincronía con el clock con el cual se generó. Esta señal de start viene en sincronía con el reloj emisor. Por lo tanto, este flanco descendente para mí va a ser muy importante. A ver, vamos a las gráficas anteriores. Acá creo que esto nos va a servir, acá nos va a servir un poco más. Fíjate que, vamos aquí, decimos, estos son los datos. La señal de reloj lo que hace es definir los intervalos significativos, ¿verdad? Y una vez que yo logro captar este flanco descendente, yo podría leer la información. Si yo envío esta señal por separado, por hardware, entonces yo podría leer perfectamente sin necesidad de agregar ningún bit, porque me está llegando esta señal de clock y digo, bueno, cuando comienza
un bit, dejo pasar un tiempo que está establecido por la velocidad de transmisión y voy generando los muestreos. ¿Por qué? Porque tengo esta señal que me permite leer esta otra señal. Pero ahora estamos en un tipo de transmisión donde yo voy a enviar por software. Quiere decir que mi código de línea va a incorporar el sincronismo. Y ojo, que yo puedo utilizar no retorno a cero como código de transmisión o Manchester. Entonces, si yo utilizo no retorno a cero, voy a tener un solo flanco disponible. Entonces, no tengo otra posibilidad que agregar un bit, porque yo no voy a poder detectar el sincronismo y leer al mismo tiempo ese bit. El primer bit lo voy a utilizar para leer el sincronismo, detectar el flanco, poder medir el tiempo, porque ya lo preestablecí, porque las dos placas adaptadoras de comunicación las seteé con la misma velocidad de transmisión. Esa velocidad de transmisión, ¿a qué era igual la velocidad de transmisión? ¿Se acuerdan? O tasa de bit, que es lo mismo. Esto cuando vimos código de línea. A1 sobre tiempo del bit, ¿se acuerdan? Velocidad de señalización, ¿a qué era igual? A1 sobre tau, que es la duración del pulso. Por eso tienen que ir leyendo y estudiando, porque si no, esto se va complejizando y no van a entender la correlación entre los temas. ¿Ahí lograste evacuar la duda? Sí, profe, ahora quedó más claro, gracias. Perfecto. Bien, entonces, dijimos que este sistema, fíjense que ahora vamos a tener que analizar algo que está vinculado con la tasa efectiva de transferencia de datos, porque yo ahora voy a ocupar tiempo en la transmisión, no solamente para transmitir datos, sino ahora vamos a transmitir sincronismo. Y si uso ese octavo bit para paridad, voy a utilizar tiempo de transmisión en cuanto a control, para destinarlo al control. ¿Control de qué? De la paridad. Entonces fíjense que ahora el concepto de sincronismo incorpora, de acuerdo al tipo de sincronismo que voy a utilizar, la posibilidad de agregar bits que voy a tener que transportar, pero que no transportan información desde el punto de vista de los datos. Y allí es donde, entre comillas, alguien puede decir, bueno, pues transporte información respecto al sincronismo. Bueno, semánticamente podemos expresarlo así, pero cuando nosotros hablamos en cuanto a transportar información, a nosotros nos interesa ese carácter de 8 bits o 7 bits ASCII, que es el que ustedes quieren transferir de un extremo a otro. Cuando ustedes programan, ¿ustedes tienen en cuenta el sincronismo y control? No, porque de eso después nos tenemos que hacer cargo a la hora de querer transportar esos datos hacia los periféricos internos o externos. Entonces ahí es donde tenemos que agregar sincronismo, control, para que esos 8 bits que ustedes programaron viajen a través de cualquiera de los entornos, ya sea embebidos, próximos o lejanos, y puedan ser leídos. Esa es la función que estamos ahora analizando. Entonces, si yo quiero enviar, supongamos en el peor de los casos para transmisión asíncrona, sería 7 bits de payload, de carga útil, pero vamos a incorporar un bit de arranque, un bit de paridad y en el peor de los casos 2 bits de datos. Quiere decir que vamos a enviar, ¿cuánto? 4 bits que no están transportando datos. ¿Hasta ahí vamos bien? Hemos agregado 4 bits. Vamos de nuevo. 1 de arranque, bit de arranque. El octavo bit del payload puede ser utilizado como control de paridad. Ya van 2 que están ociosos en términos de la transferencia efectiva de datos. Y luego 2 bits de parada, el peor de los casos, son 4 bits. Entonces, vamos a tener 4 más 7, ¿cuánto nos da? 11. 11 bits
involucrados en la transferencia de ¿cuántos bits de datos? Siete. 7, exactamente. Entonces, fíjense que ahora nuestra eficiencia en cuanto a la transferencia de la información va a estar en la relación que exista entre la cantidad de bits que no contienen datos que debo incorporar al mensaje respecto a la cantidad de bits que efectivamente estoy transportando en ese pequeño paquete, llamado este paquete asíncrono o carácter asíncrono, para poder transmitir y que contenga sincronismo en sí mismo. Entonces usted puede decir, bueno, quiere decir que vamos a estar con un rendimiento bastante limitado. Si para enviar 7 bits utilizo 11 bits en total, 7 bits de datos utilizo 11 bits en total, y voy a tener que pagar por esos 11 bits. Quiere decir que la placa receptora, ¿qué va a hacer? Va a obtener los bits de sincronismo, va a obtener el bit de paridad y va a tomar solamente esos 7 bits de datos y lo va a transferir al bus de datos para que vaya al micro y sepa qué hacer con esos datos, ¿verdad? Todo eso lo va a tener que ir haciendo en tiempo real la placa adaptadora de comunicación. Entonces, cuando ustedes empiezan a deducir dónde pueden estar los retardos en la transmisión de datos, imagínense que en tiempo real yo tengo que ir recuperando 7 bits de un contenedor de 11 bits. O sea que nuestra placa va a tener que ser muy rápida. Entonces ahí empezamos a entender la función de las placas gráficas y todo lo demás, porque son placas adaptadoras de comunicación también. Bien, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia de este sistema? Porque, bueno, acá vemos la cantidad de caracteres que transportamos, manteniendo la velocidad de señalización en audios. Fíjense que a medida que vamos aumentando la cantidad de bits, algunos lo definen palabras de transmisión, vuelvo a insistir, algunos llaman caracteres de transmisión, otros paquetes de transmisión, palabras de transmisión. Estamos hablando de configurar este nuevo segmento de transmisión donde incorporamos sincronismo, se puede incorporar control y donde vamos a cargar nuestros datos. Bueno, esto es lo que vimos recién. Acá queda explicitado en cuanto al volumen. Un bit de arranque, nuestros 7 bits de datos, y este octavo puedo incorporarlo también como datos o como paridad, y el bit de stop 1, 1,5 o 2 bits de stop. Acá nos sirve esto para interpretar justamente cómo este bit nos va a resolver el problema de incorporar la señal de sincronismo. Tanto este bit como este otro bit de acá. Acá lo que les hice es una gráfica que muestra nuestra señal de datos en el transmisor, el muestreo de la señal y luego la señal codificada que es transmitida a partir de este muestreo, ya sea con una señal, por ejemplo, Manchester. Y acá hay algo interesante, que es cuando empiezan ustedes a sumar los retardos, evidentemente va a haber un retardo en cuanto a la sincronización que no va a ser instantáneo. No va a ser en 0 milisegundos o 0 microsegundos la lectura del flanco descendente y acomodar mi reloj del receptor. La calidad de la placa adaptadora de comunicación va a hacer que este tiempo en la recepción sea el mínimo posible. Y eso viene definido por cada placa adaptadora de comunicación. Y eso va a influir a la hora de sumar el retardo general que ustedes tengan cuando, por ejemplo, juegan al LOL, entre otras cosas. U otros juegos en línea. Uno de los aspectos a tomar en cuenta. Ya vamos a ver hacia el final de la materia, vamos a ir sumando todos los retardos. O sea, profe, que no vamos a poder tomar el valor del medio exacto nunca. Sí vas a poder definir en función del equipo que vos tengas. De tu hardware, primero tu placa de comunicación, la capacidad de procesar estas señales en tiempo real, luego el tipo de red que vas a utilizar, si es conmutada por circuito o conmutada por paquetes, y ahí existen los algoritmos de enrutamiento y todo eso, y veremos que distintos algoritmos tienen distintos retardos, y luego la etapa receptora.
porque vos podés estar trabajando con dos calidades distintas en la etapa de transmisión y recepción en cuanto a los retardos. Y a eso se le suma el prestador del servicio de acceso a Internet de última milla. Entonces vamos a tener que ir sumando todos estos aspectos. Se va a ir complejizando y en la última unidad vamos a sumar todo esto. Y vamos a ver un capítulo específico de ruido y allí vamos a ver unas estrategias para poder medirlos. Y vamos a poder medir, por ejemplo, lo que es la interferencia intersimbólica, ISI, el diagrama de ojo, que es un esquema gráfico que nos permite analizar el rendimiento de nuestra señal. Pero esto es el ABC. Entonces, nuestras placas adaptadoras de comunicación, ¿qué hacen? Básicamente, incorporar bits que nos permiten generar sincronismo y también puede ser la incorporación de bits que nos permiten generar control, en este caso, de paridad. Entonces, en esta gráfica, lo que nos interesa de esta gráfica simplemente es que nuestra CPU, a través del bus de datos, trabaja con sus 8 bits y luego la placa adaptadora de comunicación va a tener que incorporar los bits de sincronismo tomando en cuenta la señal de clock. Esta señal de reloj va a ser una copia del clock residente en la placa madre. Por eso cuando yo pongo una placa adaptadora de comunicación en un slot de expansión de la placa madre, lo que hago es obtener entre tantos contactos, uno es la señal de sincronismo, la señal de clock de la placa madre. Porque con ese compás debo ir incorporando y armando los paquetes de transmisión que van a salir a través de la línea de transmisión de la placa adaptadora de comunicación que ustedes estén utilizando. Por ejemplo, HDMI transfiere video y audio en forma digital, pero mantiene el sincronismo, de manera tal que esos datos, porque viajan en forma digital, tendrán que incorporar sincronismo, ¿no? Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, me compro un cable de 1 metro, de 2 metros, de 10 metros de HDMI, y ahí es donde ustedes dicen, bueno, pero esto va a ser para un muestreo en 4K, y conectan HDMI y no funciona. ¿Por qué? Por la relación señal-ruido y porque tienen comprometida la cuestión del sincronismo. Entonces vienen cables especiales si ustedes quieren muestrear en 4K, que van a permitir que la relación señal-ruido sea lo suficientemente buena como para poder detectar el sincronismo, porque la señal se va a deformar demasiado, se va a degradar demasiado y no van a poder leer, porque con 4K necesitan una mayor velocidad de transferencia de datos. Entonces no es cualquier HDMI, vienen distintas tecnologías de HDMI. Para hablar de uno de los puertos, en este caso un puerto de video, y que también es de audio. Los que inicialmente eran los DVI, que eran puertos analógicos. Bien, un ejemplo claro de una transmisión asíncrona es el teclado. Ustedes van a ir digitando cada una de las teclas, pero no se conoce el tiempo que demora entre digitar una y otra tecla. Por eso es conveniente que se generen estos caracteres con su propio sincronismo. Y esto también lo puedo utilizar, por ejemplo, si yo quiero censar el paso, por ejemplo, de vehículos en una zona remota, entonces cada vez que pasa un vehículo se genera el carácter y lo transmito. De lo contrario, tendría que mantener el sincronismo constantemente y eso significa energía, fuentes de alimentación, etcétera. Mantener constantemente el sincronismo. Pero lo que nosotros vemos acá es que esa tasa efectiva de transferencia de datos no es muy rentable, ¿verdad? En el mejor de los casos dijimos, ¿cuál es el mejor de los casos? ¿Cuántos bits de carga de datos respecto de los bits totales? El mejor caso para una transmisión asíncrona. Eso puede Y ser una serían pregunta 2 parcial. bits. 2 bits, ¿no sería? Bueno, quiere decir que para poder transmitir 8 bits de datos, ¿cuántos bits necesito en nuestro paquete de transmisión? 10. 10. ¿Eh? Ahora, te dicen, bueno, ¿esto lo podemos mejorar? Claro que se puede mejorar. Si en vez de transmitir 8 bits, transmitimos 1000 bits, mejora. Bueno, por eso tenemos otras estrategias, ¿sí? Tenemos una estrategia que se denomina transmisión síncrona.
Entonces decimos, ya vimos una estrategia, transmisión asíncrona. Ahora vamos a ver la transmisión síncrona, y aquí llamamos transmisión síncrona, también denominado sincronismo a nivel de bit. De nuevo, o heterosincronizada o autosincronizada, o una línea específica para sincronizar el clock receptor, o lo hago a través de una sola línea de transmisión modificando mi código de transmisión. Pero aquí es donde yo lo que voy a hacer es usar una n cantidad de caracteres. Ya estos caracteres van a ser los datos puros, ¿eh? Y voy a usar flag o banderas o cabeceras de esto que va a ser un paquete de transmisión. Y aquí ya se usa un concepto denominado trama. Entonces, cuando hablamos de tramas, trama síncrona, fíjense que la filosofía es la misma. Tener un payload, un área de carga para incorporar datos, y tener cabeceras, flag o banderas también llamados, que me mantengan el sincronismo. Ahora, van a haber distintos protocolos que digan cómo administrar esto. Uno de ellos, que vamos a nosotros a analizar en la materia, va a ser HDLC. Este protocolo nos dice que este campo de transporte de datos vamos a tener que segmentarlo y utilizar un campo de control. Perfecto. Y nos va a quedar, en definitiva, un payload para los datos que va a ser de 1024 bits o el doble. Y eso se va a definir dentro del mismo protocolo. Por Y este sincronismo, esta transmisión síncrona, también puede ser enviada por hardware, pero, digamos, se utiliza mucho más a nivel de software. Y esta estrategia de transmisión síncrona, imagínense, ahora podemos analizar, por ejemplo, ustedes están conectados a través de Zoom. Ahora que te veo, Leandro, ahí te hago la pregunta. ¿Vos tenés ARNet o FiberTel? ¿Y estás con FTTH, o sea, fibra óptica hasta tu domicilio, o todavía está llevando el cable coaxial? Bueno, coaxial, bien, perfecto. Quiere decir que vos tenés nada más que dos conductores, el externo, que es la malla, y el interno, que es por donde viaja la señal, y el retorno. ¿Se acuerda cuando vimos física de las comunicaciones? Un canal de comunicación, necesitamos dos cables, si no, imposible. Perfecto, tenemos ahí dos cables. Entonces, mi pregunta sería ahora, ¿qué tipo de sincronismo estás utilizando? ¿Por software o por hardware?
desde el módem hacia la red con la cual te estás conectando a nivel planetario. Claro, porque te salen 2 cables nada más. Claro, exacto. Vos necesitarías otro para enviar la señal de sincronismo y no lo tenés. Ahora, si vos decís, bueno, ¿cómo te estás conectando desde tu ordenador? No sé si es portátil o es de escritorio. Una notebook. Bueno, seguro que lo haces vía Wi-Fi. Claro. Claro. Entonces ahí ya va a ser más difícil porque les voy a tener que enseñar cuando veamos la parte de radioenlace, Wi-Fi, digamos. Pero tenés otra opción también de conexión, ¿verdad? Claro, y USB. Quiere decir que podría llegar a tener ahí, ya vamos a ver, porque vamos a ver esos puertos, podríamos llegar a tener la posibilidad de conectarnos vía este, con una señal específica para el clock, ¿verdad? Porque ahí tengo más de 2 cables. Claro, pero después ya vamos a ver para qué se utilizan y nos vamos a dar cuenta de que en definitiva están transmitiendo con las señales de sincronismo embebidas en la señal de datos, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Donde es más claro ver es con cable módem o con ARNet cuando llegan los 2 cables telefónicos y decir, bueno, acá no tengo otra posibilidad, ¿no? Bien, hasta aquí, digamos, la clase de hoy. Vimos lo que hemos definido por sincronismo y hemos incorporado y hemos profundizado un poco más respecto a lo que habíamos visto en códigos de línea. Entonces acá ya vemos que hablar de la tasa efectiva de transferencia de datos está en función del tipo de sincronismo que también estoy utilizando. También va a estar en función del tipo de control. Pero ya vemos que transmitir datos no es simplemente copiar y pegar, sino que eso involucra incorporar sincronismo, incorporar control para que esa información llegue a destino, ya sea dentro de la misma placa madre de un teléfono inteligente, que es en el orden de los milímetros, o a nivel planetario. Bien, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya les voy a subir el PDF, para que tengan todo el material, este, y puedan seguir estudiando. Nosotros vamos a tener clases sucesivas y vamos a utilizar la metodología de transmisión de clases asíncronas, ¿sí? Y con clase invertida. Eso significa que yo les voy a ir anunciando si vamos a tener una clase síncrona o una clase asíncrona. Si es una clase asíncrona, yo les voy a subir el video y después en la clase correspondiente, en la fecha correspondiente a esa clase, posterior, digamos, vamos a tener la clase invertida. Vamos a sacar dudas, o por ejemplo, cuando veamos fibra óptica, es posible que les suba los 3 videos referidos a las 3 clases consecutivas y tomemos una clase para sacarnos todas las dudas respecto de estos temas. Vamos a ir haciendo un mix ahora, ¿sí? Pero esto va a estar siempre predefinido y yo se los voy a enviar por este canal directo que inauguramos a través del formulario F0, y también a través de la virtual de autogestión. Y otra cosa que no quiero olvidarme es el hecho de saber quiénes son los alumnos que tienen problemas con la matriculación en el aula virtual de Moodle. Eso ahora lo vamos a empezar a solucionar. El que tenga problemas con la matriculación, significa que cuando no puede entrar a Moodle, al aula virtual de Moodle, me envía por el mail, ya tenemos nuestro protocolo, acuérdense, curso, número de legajo, y asunto, ¿sí? O era curso, número de legajo y apellido, creo, pero está consignado eso en el mail que yo les he enviado. Entonces ahí me dice,
quién ha tenido problemas y vamos viendo de a uno cómo solucionamos, para después habilitar también ese canal del aula virtual de Moodle para generar algunas estrategias, ya sea de evaluación o ya veremos. ¿Sí? Bien. Bueno, una consulta. Sí. El trabajo práctico integrador, ¿puede ser que hay una clase ahora el miércoles como para, Sí. no sé si lo presentan, no sé cómo sería el tema, digamos? Sí, nosotros ya hemos hablado sobre esto, pero justamente vamos a hacer una clase el día miércoles de 9 a 10 de la mañana. El ingeniero Gropo ya les puso ahí en autogestión. Y todos los que estén interesados, conéctense, porque allí vamos a hablar de todas estas condiciones de cómo realizar estos trabajos finales de integración. El miércoles 12. ¿Sí? ¿Queda grabada esa clase o algo? Porque yo tengo clases a esa hora, entonces tengo otra materia, no sé si, o se repite en algún momento. Bien, lo que voy a sugerirle a Grupo es que grabe esta clase. Yo voy a estar ese día, y sería interesante grabarla, ¿sí? Espero acordarme yo de grabarla y si no, seguramente algún alumno. Pero la idea va a ser grabar la clase y que quede en algún repositorio para que ustedes, el que no pueda asistir en ese horario, vea la charla completa y las dudas que se sacaron algunos de los estudiantes. También sé que se está pensando en otro día, y se pensaba en un día sábado y estábamos ahí buscando otra fecha, de manera tal que todos los que cursan, digamos, puedan hacerlo un día sábado y puedan sacarse algunas dudas. Pero eso a posteriori. Pero sí, ya anoté esto de grabar la clase para que quede en un repositorio y ustedes puedan ver de qué se trató y por lo menos los planteos generales. Bueno, profe, gracias. ¿Cómo? Claro. Sí, sí. Claro. Entonces vamos, una estrategia va a ser dejarla grabada y otra plantear una reunión día sábado. Sí, estamos tratando en nuestros horarios está bastante complicado, pero estamos buscando un sábado. Iba a ser ya lo teníamos agendado, el sábado 15 lo íbamos a plantear, pero justo hubo una alteración en cuanto a trabajo para grupo y no pudimos hacerla también el sábado. Y ya vamos a buscar otra fecha próxima para un sábado. Está en la agenda, digamos. Muy bien. Espero que les haya sido útil la clase. Nos vemos